pesquería desde mis primeros años, mi oficio remendar paños, mi hobby la poesía. Las décimas mi alegría me hicieron aborrecer el trabajo de tener que pescar en un cayuco sin comida, ni guayuco, ni agua dulce que beber. De la pesca decidí no volver a remengar por no tener que pasar la vida pescando así. El cayuco lo vendí, lo demás lo dejé fiado, y el cotón que había usado tanto tiempo de guayuco lo dejé en un semeruco donde instalaban pescado. Decidí dejarlo todo y buscarle de otro modo a lo mío solución. La pesca que fue patrón de mi juventud primera no me animaba siquiera, porque la situación mía era mantenerme al día con la suavísima voz de Cecilia Todd, hecha poesía, se luce hoy representando a Pedro Palmar, una de las canciones emblemáticas de la identidad musical zuliana, las décimas de Pedro Palmar, en Constancia de un pescador, que ese solo tema bastaría para mantener a don Pedro Palmar en una galería de compositores ilustres del Zulia, porque ese tema tiene que ver mucho con la sociología productiva del lago de Maracaibo. Y hoy corresponde hacer un programa muy de la trascendencia cultural del Zulia. En la oportunidad de comentarles que cuando usted va por las profundidades del sur del lago de Maracaibo y entra a un pueblito muy representativo, querido, emblemático, perdido en el mapa también, Cacigua el Cubo. Se llama así porque hay una especie de triangulación entre los cerros que lo rodean y la meseta en la cual se asienta, eso que inicialmente fue, en tiempos precolombinos, un asentamiento indígena, y ya en nuestra edad republicana contemporánea, un importante pozo, campo petrolero. Pues ese Cacigua el Cubo es la capital, parroquia capital, de un municipio integrado solo por dos parroquias, Cacigua el Cubo y otro municipio estrictamente indígena llamado Barí. Y ese municipio se llama Jesús María Semprún. No sé si con M o con N, y ya les explico la razón de mi duda. Porque se escribe de ambas formas, Semprún con N y con acento en la U, como prosódicamente correspondería, y también por decisión de quien en vida asumió ese nombre, también se escribe sin acento en la U y con la M al final. Y entonces me estoy refiriendo a una figura capital de las letras zulianas y venezolanas, el doctor, bien llamado doctor, Jesús María Semprún Pulgar, quien nació en lo que entonces era un villorrio modestísimo en población, muy desconectado de Maracaibo e infinitamente lejos de Caracas, en las postrimerías del siglo XIX, en 1882. Jesús María Semprún, a quien la vida le va a permitir demostrar que él fue por encima de todo el sabio más representativo del sur del lago. Y he trabajado para este programa con el aporte de varias personas. Primero, el magnífico trabajo que tengo aquí en las manos del doctor, bien llamado doctor Víctor Bravo, porque es un profesor con un doctorado encima, un investigador nato,
el doctor de origen andino Víctor Bravo, quien a su vez trabajó, y él lo deja ver en el libro, y me lo ha contado mi gran amigo Jesús Ángel Semprún Parra, que es homónimo y familiar lejano del personaje de hoy. Jesús Ángel Semprún Parra, que ya les he contado, es el coautor con Luis Guillermo Hernández del Diccionario de Historia del Estado Zulia. Me ha contado que Luis Guillermo Hernández en los años finales de su vida recibió y entregó mucha información a Víctor Bravo, y Víctor Bravo, sin escamotearle ningún crédito al ilustre investigador, que en paz descanse mi amigo el doctor Hernández, ha ensamblado un magnífico relato, denso, muy bien sustentado bibliográficamente y también de amena lectura. Y les cuento que la primera etapa en la vida de nuestro personaje discurre en el sur del lago, los primeros 6 años de su vida, que el sur del lago es el escenario de tantos desastres climatológicos, a veces sequías, a veces aguaceros interminables, temporadas de lluvia que producen inundaciones. Para esa época, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el sur del lago se comunicaba con Maracaibo por doble vía. Había la vía lacustre, que inicialmente era fluvial, varios de los ríos, y entre ellos el Escalante, que es ribereño de la población de San Carlos y Santa Bárbara, los pueblos hermanos en donde creció Semprún. Desembocaba ese río, desemboca, pero tenía un transporte fluvial que desembocaba en el lago de Maracaibo, pero también estaban los trenes, un tren que salía del puerto de La Ceiba, otro tren que salía de Ureña, y también constituía una especie de eje lacustre de inmensa significación para la economía venezolana entonces, porque todo el café que producían los estados andinos, siendo el café un producto valiosísimo, apreciado en los mercados europeos y norteamericanos, se mercadeaba a través del lago de Maracaibo. Claro que allá en el sur del lago había muy pocas oportunidades de estudio, y la familia de Jesús Semprún tuvo la audacia de traérselo tempranamente a Maracaibo. Que Maracaibo entonces distaba mucho de la imagen que nosotros concebimos hoy. Entonces Maracaibo era lo que Antonio Guzmán Blanco, en un tono quizás despectivo, llamaba una playa de pescadores. Eso que ven ustedes ahí es el puerto, lo que viene siendo hoy en día la Avenida Libertador. Era un inmenso atracadero de piraguas, ferry boats. Los ferry boats son precisamente los que van a hacer las grandes travesías por el lago de Maracaibo. Canoas, embarcaciones de menor calado, una frenética actividad comercial, porque Maracaibo era un puerto que de la exportación de los derechos de aduana aportaba alguna parte sustantiva del Producto Interno Bruto venezolano. A ese Maracaibo polerino llega nuestro personaje de hoy, pero Maracaibo vivía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX una edad de oro de la ciencia en sentido amplio, de la literatura, de la poesía, de la música, del teatro, de la investigación científica aplicada, porque en 1892 teníamos una Universidad Nacional del Zulia funcionando en Maracaibo, que tuvo por segundo rector a uno de los sabios más eminentes de Venezuela en la época, el doctor Francisco Eugenio Bustamante, el que realizó la primera ovariotomía. Y me refiero al doctor Bustamante porque él va a ser una especie de protector, guía, líder espiritual de Jesús María Semprún cuando este era un carricito, que de por sí nuestro personaje, el futuro doctor Semprún, empieza a descollar desde muy temprano. Era solo un muchacho, ya lo habían nombrado maestro auxiliar de primaria en Maracaibo, y con eso aportaba unos pinques ingresos al precario presupuesto familiar.
porque su papá va a perecer temprano, hay los apremios económicos de toda familia de clase media, aunque en él, en Semprún, bulle desde muy temprano la vena literaria, y por eso en la edad que muchos otros están jugando trompo, perinola, dedicados a las tentaciones propias de la juventud, ya él está consagrado a la actividad intelectual. También es así que es un muchacho casi imberbe, integra el irreverente grupo Los Mechudos, que ellos eran unos revolucionarios, digamos, dentro de la época, porque abrazaban las teorías evolucionistas de Charles Darwin en la Maracaibo clerical, mojigata, decimonónica de principios del siglo XX, y el positivismo, que es un principio de interpretación de la realidad a través de la ciencia. Luego integra una sociedad Vázquez que era libre, pensadora y espiritista. Imagínense ustedes. Pero en 1900, cuando Jesús María de Semprún es apenas un adolescente, se constituye en Maracaibo un grupo Ariel, integrado por Semprún y también por Elías Sánchez Rubio, José Antonio Butrón Olivares, Rogelio Laramendi y otros jóvenes poetas del Zulia. Rápidamente les cuento que ese grupo Ariel es esencialmente modernista, es decir, que sigue la teoría, la corriente literaria del poeta nicaragüense Rubén Darío Sánchez. Entre otros, Elías Sánchez Rubio, Ismael Urdaneta están entre los notables modernistas del Estado. En estos grupos participa Jesús María Semprún tempranamente, y ya en Maracaibo él ha cursado una carrera universitaria, que es la de medicina. No se logra graduar en Maracaibo, tiene que ir a presentar los exámenes en Caracas. La carrera la ha cursado completo aquí. Entonces, fíjense que ya les estoy hablando de un muchacho brillante, meritorio, porque saliendo de la pobreza, desempeñándose con precarios recursos, con las dificultades familiares, funcionales, logísticas que todos tenemos en la vida, él hace una vida, primero intelectual, porque escribe poesía, escribe ensayo, lleva una rica vida intelectual, y también tiene una vida gremial dentro de la actividad intelectual, porque se adscribe a esos tres grupos, primeros grupos literarios del Zulia, y también cursa una carrera universitaria en la cual brilla con el genio ya inevitable de su intelecto. En 1904 se va a Caracas, porque es que en Maracaibo han cerrado la Universidad del Zulia. Maracaibo está viviendo una época de recesión, y esta tercera etapa que él cumple va a ser importantísima para su vida privada, para su legado intelectual, para su obra propiamente dicho. La década y media que él discurre en Caracas constituye precisamente el momento cumbre de la vida de Jesús María Semprún. Allá hay un dibujo de él a los 25 años, y fíjense, ya entonces era médico, se había graduado de médico, había escrito cuentos, había integrado grupos culturales y había comenzado a escribir en la prensa nacional, regional. Más adelante va a tener muchas colaboraciones, entre otros diarios, con el conocidísimo Panorama de Maracaibo. De tal manera que les estoy contando la historia de un muchacho que muy joven brilló, descolló y se encontró con su destino. Claro, siguió aferrado a ese destino, siguió viviendo, perdón el pleonasmo, su vida, no intentó vivir otras vidas. Por ejemplo, él, aunque se había graduado muy tempranamente de médico y tenía buenas notas, él se resiste a ejercer la medicina. La va a ejercer solo en pequeños periodos de su vida y más que todo por los apremios económicos. Y aunque incluso ha publicado un tratado sobre las enfermedades mentales, que fue originalmente su tesis de grado, no sigue el camino de la psiquiatría que le hubiera correspondido, porque la psiquiatría está cogiendo auge en esos años en Venezuela. Ya para 1909 incluso Maracaibo tiene un manicomio, el embrión del futuro hospital psiquiátrico, sino que se refugia en la literatura. Entonces, puesto a elegir entre una vida
de cierta comodidad económica, la medicina, y la vida siempre aparatosa, precaria, llena de apremios económicos, de hambre propiamente dicho. La vida del escritor, él elige lo segundo, la vida del escritor, consciente de que aquello es su futuro, su destino, para lo que él sirve. Y allí lo grande de Jesús Semprún, en la época que le toca definir su destino. En la anterior imagen les había mostrado gráficas del Universal, diario Universal de la época, donde él escribió. Escribió en diversas revistas y periódicos de aparición regular e irregular, pero donde cubre su etapa dorada es en una publicación que se llama El Cojo Ilustrado, que es humorística, literaria, de sociales, pero El Cojo Ilustrado llena en sí mismo toda una época cumbre del periodismo venezolano de principios del siglo XX. Dirigido por Herrera y Rigoyen, es un aporte en sí mismo, El Cojo Ilustrado, al desarrollo del periodismo venezolano. Les conté que en cortas etapas de su vida, Semprún ejerció de médico. Por ejemplo, fue médico de sanidad en el puerto de La Guaira en 1917. Será una tarea de mucha responsabilidad, porque imagínense que a través de los puertos llegaban las enfermedades, la peste española, que al año siguiente va a asolar a Caracas, Maracaibo, a Venezuela y al mundo, entra precisamente por ese puerto a nuestro país. Pero él se resiste a la tentación de ser un médico reputado con clientela y vuelve a escribir crónicas de a gratis, artículos que nadie le paga, críticas que le generan a su vez críticas a él, cuentos, diversos géneros de la literatura que, como ustedes saben, siempre la actividad literaria es el último convidado en la dinámica de cualquier sociedad. Pero me devuelvo todo esto para explicarles que Semprún va orillando hacia dos factores clave de su vida. El primero es rompe con su identidad familiar. Él tiene un hermano con el que se las lleva mal y en una explosión de, digamos, odio mellizal, tan propio de cuando son dos hermanos que se han querido mucho, pelean y Semprún se cambia la ortografía del apellido. Se quita la N y el acento para no seguirse llamando Semprún como aquel hermano al que ya está odiando. Un caso como el que vivió Simón Rodríguez, que se empezó a llamar el maestro Robinson, tratando de romper su identidad familiar. Pero no es solamente un cambio de nombre. Semprún, que pudo ser un prolífico, es decir, escribir cantidades y cantidades de libros, cuentos, porque tenía una dedicación casi exclusiva a la literatura, se dedica a la crítica literaria. ¿En qué consiste la crítica? En leer muchísimo. Para producir una hoja, una paginilla, una cuartilla de crítica, el que lo hace ha tenido que leer centenares de libros, porque el crítico es, digamos, como un juez informal de lo que los demás escriben. Y en una época tan temprana como los años 20 de ese siglo, Jesús María Semprún es el precursor de la crítica literaria en Venezuela. Él lee y emite juicios de valor que en el fondo son consejos para los escritores que van surgiendo. Y en el camino se relaciona con nobles figuras y figuras consagradas del mundo de la incipiente literatura. Algunos no aceptan de buen grado sus críticas, otros se le enfrentan, otros terminan siendo enemigos. Esa nueva etapa de la vida de Semprún lo termina sumido en el alcoholismo. Ya bebe muchísimo, como cuenta su biógrafo Víctor Bravo. Y huyendo quizás a la depresión y a los problemas funcionales de un crítico literario, va a terminar yéndose a vivir a Nueva York. Se los cuento en breve cuando regresemos con más de Reinvención. De la
la pesca decidí no volver a renegar por no tener que pasar la vida pescando así. El cayuco lo vendí y lo demás lo dejé fiado, y el cotón que había usado tanto tiempo de guayuco lo dejé en un semeruco donde instalaban pescado. Viví de la pesquería desde mis primeros años, mi oficio remendar a paños, mi hobby la poesía. Apostillando un magnífico trabajo de Víctor Bravo, publicado por la colección de libros del Nacional, que realmente constituye un aporte concreto a la difusión de notables valores de la identidad venezolana. He podido hacer este trabajo sobre un personaje capital de la identidad zuliana, Jesús María Semprún, que en su nombre hay premios literarios, colecciones editoriales, una universidad, ya se los cuento, lleva su nombre, y un municipio del sur del lago también. Un hombre que hizo todo tempranamente, que envejeció porque la depresión y el alcoholismo lo minaban ya hacia los 40 años, y cuenta su biógrafo Víctor Bravo que él siempre fue objeto de medios hostiles que lo hacían refugiarse en la osquedad. Osquedad es la poca cortesía, el carácter ermitaño, y en el licor. Su actitud bohemia fue famosa. Generalmente los intelectuales son bohemios. A medida que ascendía en su formación crítica, se precipitaba en las aristas silenciosas de la bohemia. Perdía la conciencia por la cantidad de copas de brandy que tomaba en silencio. Ese espíritu atormentado, cercado socialmente, incomprendido, huye hacia adelante y se va 7 años a Nueva York, donde va a escribir en periódicos continentales, a seguir enviando publicaciones para diarios venezolanos, va a seguir leyendo y escribiendo frenéticamente, pero también enferma ya, porque acusa recibo el licor. En este libro he descubierto que aquella matanza de los Semprún, que conmovió la opinión pública venezolana de los años 70, fue sobre unos sobrinos nietos de Jesús María Semprún. Los Semprún con N son sobrinos perfectamente de este Semprún con M, porque aquellos eran hijos de un hermano de Semprún. Un dato colateral. Bueno, les cuento que Semprún, cuando se viene huyendo de la tristeza y la soledad de Nueva York, cómo le pega el exilio a los espíritus delicados, viene a vivir la última etapa de 5 años aquí en Caracas. Fue profesor de lenguas antiguas en la Universidad Central, ejerció algo de la medicina en las afueras de Caracas, en el pueblo del Valle, dirigió un llamado diario de Maracay y falleció del corazón, todavía muy joven, en 1931. La Universidad del Sur del Lago, que antes se llamaba UNESUR y ahora se llama Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, tiene su nombre, o su apellido, digamos, Jesús María Semprún. Se ha editado una colección de obras suyas dentro de la colección Ayacucho. Venezuela le ha rendido homenaje de reconocimiento a este precursor de la crítica literaria, un valor zuliano y venezolano, quien como usted y tantas personas confrontó problemas familiares, espirituales, del ánimo. Ahorita mismo pienso que si no hubiera bebido como bebía, tampoco logra hacer todo lo que hizo. He trabajado para hacer esta redimensión, ya les conté con el magnífico trabajo del profesor Víctor Bravo, con la cronología de Jesús Semprún, que ahora me entero viene siendo algo así como primo nieto del ilustre crítico literario, y con el blogspot de mi amiga la poetisa María Cristina Solaeche, El verano de los tamarindos. Sea cual sea su circunstancia, le esté yendo bien o mal, sumergido en la debilidad,
arredrado, empinado, no se rinda. Hasta la próxima vez de Redimensión. Entonces por intuición decidí dejarlo todo y buscarle de otro modo a lo mío solución. La pesca que fue patrón de mi juventud primera no me animaba siquiera, porque la situación mía era mantenerme al día con él